El sermón de hoy se llama La obediencia y paciencia inigualable de Noé. Today's message is Noah's unmatched obedience and patience. Hay muchas veces, no siempre, There's a few times, not always, que la obediencia y la paciencia vienen agarradas de la mano. that the obedience and the patience comes together. Y la razón por la cual le digo esto es porque hay veces que Dios nos encomienda ciertas cosas, And the reason I said Pero a this su is tiempo. sometimes the Lord commands us to do something, but on His time. entonces si nos apresuramos a hacer las cosas So if you go ahead of Him to do the things de una forma en que Dios manda, no nos manda, in a way that God is not asking podemos us to tener do, dificultades. we could have difficulties. Al contrario, cuando tenemos paciencia On contrary, when we have y patience somos obedientes a la palabra de Dios, and we are obedient towards the entonces God's nosotros word, podemos ver el fruto de la obra que Dios nos encomendó. then we could see the fruit of the labor that God commanded us to do. Y hay algo que tenemos que tener en cuenta, And we have to be alert in something. que nosotros a veces no Sí. somos obedientes a las cosas de Dios, And sometimes we're not obedient to God's commands. porque cuando somos encomendados algo, When we have a command from God, nos apresuramos a hacer las cosas. we rush to do what we think He No wants us tenemos to la do. paciencia que Dios quiere que tengamos Or we don't have the patience that God wants us y to por have. lo tanto no somos obedientes. a Therefore, Él. we're disobedience to Him. Pero si nosotros oramos But if we pray y le pedimos al Espíritu Santo and we ask the Holy Spirit que nos diga en el momento que debemos de comenzar la obra, to guide us in the time that we should start the command from entonces somos más pacientes y más obedientes. God, there will be more obedient and more patient. Hoy vamos a hablar de la paciencia, la obediencia que tuvo Noé para con Dios. Today we're going to discuss about Noah's patience and obedience that Porque para God esperar has. 120 años hay que tener mucha obediencia y mucha paciencia. But for anyone to wait 120 years, they have to have a lot of patience and obedience. Y vamos a discutir 3 puntos hoy. So we're discussing 3 points today. Primero, Dios actúa en su tiempo. First, God acts in His time. Segundo, hay que proseguir con mucha paciencia. Second, we have to proceed with a lot of patience. Y tercero, la misión cumplida por Noé. And third, mission accomplished by Noah. Vamos al primer punto. Let's discuss the first point. Dios actúa en su tiempo. God acts in His time. Génesis 8:1 dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Genesis chapter 8, verse 1. Then God remembered Noah and everything and every living thing and all the animals that were with him in the ark. And God made a wind to pass over the earth, and the water subsided. No fue que a Dios se le olvidó Noé y su familia. It's not that God forgot Noah and his family. Esto simple después, o sea, después del extinguido de la humanidad, After the flood glaze killed a lot of people, Dios ahora vuelve su atención a Noé. now He turns His attention back to Noah. Ya Dios cumplió lo que dijo que iba a hacer. The Lord accomplished what He wanted. Ahora to do. vuelve su atención a Noé porque Noé fue lo único que quedó de la humanidad con su familia. So He turned His attention back to Noah because he's the only one left from humanity. O sea que Noé, después de 120 años de espera, So Noah, after 120 years, he waited. tuvo el suficiente tiempo, o sea, la gente en ese tiempo tuvo suficiente tiempo para arrepentirse. So during that time, people have a lot of time to repent themselves. 120 años él duró haciendo el arca. Eso quiere decir que la gente tuvieron 120 años para arrepentirse. Noah took 120 years doing the bark, so people have Pero that como Dios time to conoce los repent. corazones de todo el mundo, But God knows our hearts. él sabía que eso no iba a suceder. He knew that that was not going to happen. Entonces, cuando se cumplieron los 120 años, So the vino el 120 years diluvio. passed, then the floodgates came. Fíjense lo que estamos pasando hoy en el mundo, lo que está pasando en el mundo hoy. Just see what's going on today in the world. En el mundo hoy están pasando tantas cosas Today's world, there's so many things happening. y la gente no se arrepiente, al contrario. And people still don't repent. On El contrary, orgullo de la gente no lo deja arrepentirse. the pride and people don't let them Hoy en to día la repent. gente está cometiendo abominaciones a Dios y justificándolas. People are committing abomination to God and they justify it. Pero yo me imagino
But I imagine cuando Noé cerró la puerta del arca y comenzó el diluvio. when Noah closed the ark and the rain started. Yo me imagino a la gente tocando la puerta. Ábrenos, ábrenos, que nos vamos a ahogar, ábrenos. Open the door that we're gonna die. Yo me imagino a la gente tocando, tratando de salvarse en el último minuto. I imagine the people knocking on the door trying to save themselves at the last minute, Pero era muy tarde. but it was too late. Entonces nosotros tenemos que entender So que va a we have to llegar un understand momento the time is going to come. donde va a ser muy tarde para la gente arrepentirse en esta tierra. It's going to be very late for people to repent of this. Va a llegar el sin. momento donde la gente no va a tener tiempo para arrepentirse. The moment's going to come when the people will have time to repent. La palabra dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. The word of God said that he will come like a thief in the Entonces night. este es el tiempo de arrepentirse So porque el this is mañana the no time está to repent, prometido. because tomorrow is not promised. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Dios es paciente. God is patient. Y por eso Noé duró 120 años haciendo Therefore, este arca. Noah took 120 years. Yo me imagino que él pudo haberla hecho en menos tiempo. He could have done it in less time. Pero Dios no le permitió hacerlo en menos tiempo, dándole tiempo a la gente con la paciencia que Dios tiene con nosotros. But God didn't allow Noah to build the ark earlier so he could be always patient to people to repentance. Porque si 120 años no le da a la gente suficiente tiempo para arrepentirse, yo no sé qué tiempo necesita. Because if 120 years was not enough for people to repent, I don't know what more time that they needed. Dios podía haber parado el agua del diluvio antes, después que ya había extinguido todas las personas. God could have stopped the rain, but he didn't. ¿Por qué no lo hizo? Why he didn't? Porque él también estaba probando la paciencia, la obediencia de Noé. Because he was also testing Noah's patience and obedience. Si él abre la puerta antes de que el diluvio termine, ellos también iban a morir. If he opened the door, the ark before the rain stopped, they also were going to die. Fíjense que Jesús, cuando estaba en la barca con los discípulos, ellos llamaron a Jesús porque estaba durmiendo. ¿Qué hizo Jesús? Le dio hombres de poca fe. Just remember when Jesus was in the boat with the disciple asked, God told him, are you men of little faith? Y más sin embargo, él paró la tempestad inmediatamente. However, he stopped the rain at that time right there. O sea que el poder de Dios puede hacer lo que él quiera en un segundo. So God could use his power any second. Y a veces no lo hace para probarnos. And sometimes he doesn't do it just to test us. Génesis 8, 2 y 3 dice: y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra. Se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Genesis chapter 8, 2 to 3 verse. The fountains of the deep and the windows of heaven were also stopped, and the rain from heaven was restrained, and the water receded continually from the earth. At the end of 150 days, the water decreased. Fíjense, Dios le dijo a Noé cuándo iba a comenzar el diluvio. So no, God told Noah when the rain was going to start, Pero no le dijo cuándo iba a terminar. but he didn't tell him when it was going to end. Y esto es diferente a lo que Dios está haciendo con nosotros. And this is the same that God is doing with us. Porque Dios nos está preavisando. Because the Lord El regreso del is Señor. telling us the coming of Jesus. Fíjense, nos está preavisando tanto He's giving que hasta us nos warning. dice que hasta que el Evangelio no camine por todo el contorno de la tierra, Jesús no regresará. The Lord is warning us that until the gospel has been spread to all the nations, Jesus will not return. Así es que vendrá el día The day will en come. que eso suceda, y ese día está cerca. The day will come and the day is near. when Porque el Jesus will Evangelio está return. caminando por el mundo entero ahora mismo. Because the gospel has been spread to all Y the hay nations. pocos right lugares now. donde no ha llegado todavía. There are very few places that the gospel has not O reached sea que yet. las aguas duraron 150 días para bajar. So the water took 150 days to be receded Porque Dios lo hizo gradualmente. because he gradually Cuando lo decreased the pudo haber water. hecho en un instante. But he could have done it in an instant. Entonces, hay veces que Dios permite que sucedan estas cosas en nuestras vidas Sometimes the Lord allows these things to happen in our para lives probar nuestra paciencia. to test our patience. Hay muchos así como yo que no tienen mucha paciencia a There's veces. a lot of people like me that have no Entonces yo patience. necesito pruebas para que Dios me ayude a conseguir paciencia. So I need to be tested so I could reach patience.
Fíjense que ya en el mes 10 se podían ver las cimas de las montañas. Look at on the 10th day, they could see the surface of the mountain. Vamos al segundo punto. Let's discuss. Y es que hay que the second one. proseguir con mucha paciencia. We had to proceed with a lot of patience. Génesis 8, 6 y 7 dice: sucedió que al cabo de 40 días se abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Genesis chapter 8, verse 6 through 7. So it came to pass at the end of the 40 days that Noah opened the window of the ark which he had made. Then he sent out a raven, which kept going to back and front until the waters had dried up on the earth. O sea que, ¿cómo supo Noé cuándo abrir la ventana? So how Noah knew when to open the door, the window? Me imagino que el Espíritu Santo le dijo: ya es tiempo. I imagine the Holy Spirit guided him to say it's time to open it. Y esta ventana estaba en la parte alta del arca. And the window was on the upper part of O the sea que si ark. había agua por debajo todavía no le iba a afectar. There was water beneath the ark. ¿Y qué hizo Noé? Mandó un cuervo adelante. So Noah sent a raven Y beforehand. dice que el cuervo iba y venía, ¿verdad? Iba y venía. And he said that the raven came back and forth. Pero fíjense la diferencia de este cuervo But look at the difference of this raven y el próximo versículo que vamos a leer. and the next verse that we're going to read. Porque el cuervo nunca volvió a entrar por la ventana. Because the raven never came back through the window. Dice el versículo 8 y 9. Verse 8 and 9 says, Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo al arca. Genesis chapter 8, verse 8 through 9. He also sent out from himself a dove to see if the waters had receded from the face of the ground. But the dove found no resting place for the sole of her foot, and she returned into the ark to him. For the waters were on the face of the whole earth. So he put out his hand and took her and drew her into the ark to himself. Yo estaba leyendo un comentario bíblico I was reading acerca de esto. a Bible comment about this. Y dice que el cuervo quizás no volvió al arca And they said that porque se raven estaba never comiendo came la back to piel the de los ark muertos. because he was probably eating the dead people on the earth. Eso fue lo que dice el comentario, que era That's posible okay. que el cuervo, como es cuervo, se estuviéramos comiendo la piel de los muertos que quedaron. Yeah, the comment, Pero la paloma volvió para el arca. the Bible comment said that raven didn't return because he was probably eating the dead people on Exacto. the earth, but the dove came back to nowhere. O sea que la paloma fue más obediente que el cuervo. So that means Porque the dove regresó. was more obedient than the raven because she came back. Regresó a avisar que no había todavía dónde sentar los pies. She returned back to Noah to say where she could put the sole on her foot. Fíjense que las palomas son bien inteligentes. Think about it, doves are very Las palomas intelligent. son usadas para llevar mensajes. The doves are used to bring Y vuelven y messages, traen mensajes. and they return with a message. ¿Y cómo sabe una paloma llegar a un sitio y llevar un mensaje y volver para atrás y traer un mensaje? How a dove know to go and bring the message? Porque hay and palomas que return son back? entrenadas para eso. Le amarran el mensaje en la patita y van donde le dicen que tiene que ir y vuelven. The doves are used to bring message. They attach the message in their foot and they go back and ¿Cómo se forth. explica uno How do eso? they know? How can you explain that? Así es que nosotros a veces somos encomendados algo de Dios, Sometimes we are commanded to do something from God, pero no tenemos la paciencia suficiente para esperar el momento adecuado. but we don't have enough patience to wait the time. No podemos desesperarnos, We cannot become desperate, sino con paciencia esperar en Él, and we patiently should wait on Him, porque Él sabe el tiempo exacto cuando las cosas deben suceder. because the Lord knows what the exact time when we're supposed to do what He Yo a veces commanded us pienso to do. con nuestra iglesia que Dios me ha puesto una prueba bien bastante larga. I think that with the church I have a test that's been Y very, very a veces long. me pongo a pensar And sometimes I think, que por mi poca paciencia, because of my lack of Él no ha dejado patience, crecer esta iglesia hasta que yo no tenga la paciencia que Él quiere. He hasn't allowed this church to grow until I acquire the patience that I need to. Hasta que yo diga, Señor, que sea tu voluntad. Until I say, Lord, Y eso your es lo will be que, done. eso es lo que yo he hecho más o menos en el último año. This is what es the que Lord sea been su doing the voluntad. last year. I'm just saying, do your will. Versículos del 10 al 11 dice lo siguiente: esperó aún otros 7 días,
Y volvió a enviar la paloma fuera del arca, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Genesis chapter 8, 10 to 11. And he waited yet another 7 days, and again he sent the dove out from the ark. Then the dove came back to him in the evening, and behold, a freshly plucked olive leaf was on her mouth. And Noah knew that the waters had receded from the earth. O sea que él esperó 7 días más, So he waited 7 y days more, volvió y la mandó. and he sent back the dove. Y la paloma regresó con una hoja de olivo. And the dove returned with an olive leaf on her Fíjense que a feet. veces la hoja de olivo es reconocida como una hoja de paz. Just know that the olive leaf is known as a hope, as peace. Y esto le dejó saber a Noé que ya el agua había totalmente residida en su área. And that was a sign to know that the water had receded on the earth. O sea que esa hoja de olivo le dijo a Noé, ya So es this tiempo. olive leaf told him it is time. Otra vez, a su Ok. debido tiempo, Dios le dejó saber a Noé cuándo tenía que proseguir. Again, at the given time, the Lord let Noah know when he need to proceed. Y Dios a veces pone en prueba nuestra paciencia y nuestra obediencia para ver dónde estamos nosotros parados con Él. The Lord allowed us to test us his patience and obedience so he could see where we could stand out for him. Cuando Dios nos llama a nosotros para hacer algo, When the Lord called us to do something for him, nosotros tenemos que tener los oídos bien pendientes de lo que Él nos está we diciendo. need to have open ears and very Y de alert to what cuándo the lo Lord debemos wants from hacer. us and when we should do it. Porque Dios es un Dios de orden Because God is the God of all, y nos indica a nosotros lo que debemos de hacer. and he indicates us what we should do. Y nos da las instrucciones cómo debemos de hacerlas. And he gives instruction on how to do Y it. si nosotros tenemos los oídos bien abiertos, podemos entender y oír lo que Él nos está diciendo. If our spiritual ears are really open, we could really understand his instruction. No obstante, tenemos que proseguir con mucha paciencia con las cosas de Dios So we need to continue very patiently with God's para que las commands, cosas salgan bien. so everything will be fine. Génesis 8:12 dice, y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Genesis 8 verse 12. So he waited yet another 7 days and sent out the dove, which did not return again to him anymore. Yo me imagino que después de estar en un arca casi un año, I can imagine after being almost a year in an ark, que estaban desesperados por salir de ahí. there was efforts to get out of it. No obstante, However, aunque la paloma volvió con una hoja de olivo en su boca, even though the dove returned with an olive leaf on her beak, él esperó 7 días más. he waited another 7 O sea que no days. se desesperó y salió, So he didn't get desperate. sino esperó 7 días más y mandó la paloma fuera. He waited another 7 years. Sent Miren it otra back. cosa. La paloma no regresó. Just be careful that the dove didn't. Él no asumió que la paloma se había muerto, He didn't assume that the dove. sino que died. ya la paloma había encontrado dónde estar y por eso no regresó. Just that the dove had found where to stay, and that's why she didn't come back. A su debido tiempo, Dios nos indica a nosotros cuándo es tiempo de comenzar su obra. At the given time, he will let us know when we should start doing his command. His Como le labor. está indicando a Noé cuándo salir del arca. But he indicated Noah how to get out of the ark. El punto número 3 dice, misión cumplida por Noé. Point number 3, mission accomplished by Noah. Génesis 8:13 dice, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Genesis chapter 8 verse 13. And it came to pass in the 601st year in the first month, the first day of the month, that the waters were dried up from the earth, and Noah removed the covering of the ark, and look, and indeed the surface of the ground was dry. Ya Noé había cumplido el mandato de Dios, So Noah has accomplished God's mandate, y ahora estaba prosiguiendo con mucha cautela. and he was cautiously proceeding. Noé tenía 601 años de vida cuando la tierra se secó por completo. Noah was 601 years of life when the earth dried up.
Entonces prosiguió a quitar los cubiertos del arca, So he proceeded to remove the covering from the ark, salió y miró que la faz de la tierra estaba completamente seca. and he looked and saw that the surface of the earth was O completely sea que dry. casi un año antes del diluvio Almost a o year después del before the diluvio, rain or after the rain, fue que Noé salió del arca. it was when Noah get out of the ark. O sea, fue cuando Noé terminó de cumplir la obra que Dios le había indicado. Therefore, it was when he accomplished the time that the labor and the command that God No has podemos commanded him to desesperarnos do. con las cosas de Dios. We cannot get desperate when God asks us to do something. A veces nosotros tenemos una inquietud por hacer una obra Sometimes we have this unease in our heart to do something, y tenemos que ser pacientes para comenzarla. and we have to be patient for it to Tenemos que start. esperar el momento debido. We have to wait for God's timing. Cuando yo tenía el fuego de comenzar la iglesia, When I was burning in fire to start a new el church, que es ahora el director de la alianza the current director of the Alliance, oró por mí. En California estábamos he prayed for me in California, y me dijo: and he told me, no te apresures, do not have que haste to Dios do te va a anything. indicar cuándo debes de comenzar. God will show you the time when you have to start. Pasó un año The year passed by, y volvimos a California, and we came back to y California. esa vez 3 diferentes personas, And at that time, 3 y different yo creo que people, muchos de ustedes han oído el testimonio. and some of them have heard the testimony. 3 diferentes personas me dijeron a mí sin saber quién yo era, 3 different people told me without knowing who que I si ya yo was, estaba preparado para comenzar la obra. if I was ready to start. Y me dieron Correct. detalles que ellos no sabían porque yo no se lo había dicho a nadie. And they gave me detail that. Y ellos me they dieron didn't los know. detalles de lo que yo tenía en mi corazón. And they gave me the detail that God already had put in Y my eso heart. fue lo que me dijo a mí, que era hora de comenzar la obra. And that was the sign for me that it was time for me to Tenemos start que the ser church. pacientes So we have to be patient y obedientes para que todo salga and bien. obedient, so everything will be according to Y aunque God's tenemos will. una iglesia pequeña, Even though we have a very small church, hay iglesias que han cerrado por la pandemia. there's a lot of churches that close Y because of the nosotros todavía pandemic. estamos aquí. And we're still standing here. Todavía estamos parados. We're still standing here. Porque la obra de nosotros no es de nosotros, es de Dios. Because this church is not ours, it belongs to God. Génesis 7, del 11 al 12, dice lo siguiente. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Genesis chapter 7, verse 11 to 12. In the 600th year of Noah's life, in the second month, the 17th day of the month, on that day, all the fountains of the great deep were broken up, and the windows of heaven were opened, and the rain was in the earth 40 days and 40 nights. Este tiempo que duró Noé en el arca, All that time that Noah was in the ark, con obediencia y paciencia, with obedience and patience, me recuerda a este año que yo esperé con obediencia y paciencia hasta que alguien, 3 personas, vinieron donde mí y me dieron los detalles. it reminded me of all that year that I waited until people Pero hay came and algo gave más me aquí. the details. 40 días Something y 40 noches duró el diluvio. O 40 sea, days and 40 nights rainy. ¿cuántos días pasó Jesús en la montaña? How many days the Lord stayed on the mountain? 40 días y 40 noches. 40 days and 40 nights. O sea que a veces nosotros tenemos que entender Sometimes we need to understand y proseguir con mucha cautela, and proceed cautiously, porque sabemos que tenemos un Dios because we know we have a God, que no nos abandona, that He won't abandon us, que no nos tira a un lado, that He will never fail us. siempre y cuando seamos obedientes Always hagamos be su voluntad. obedient to Him and do His will. Hacer la voluntad de Dios es muy importante en la vida del cristiano. Doing God's will is extremely important in a Christian person. Y la recompensa, por ejemplo, de Noé y su familia fueron librados de este diluvio. And Noah's family reward was that they were saved from the rain. Así es que dice aquí en el mes segundo, los 27 días del mes se secó la tierra, en el versículo 14. See us in verse 14, in the second month
of the 27 days, the earth was dry. Estaba totalmente la tierra seca para Noé y su familia. The surface of the earth was totally dry for Y Noah en and his ese momento family. salieron del arca. And at that moment they came out of the ark. Déjeme cerrar con esto. Let's close with this. Génesis 8, 15 al 18 dice: Entonces habló Dios a Noé diciendo: Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de todas aves y de bestias y de todo reptil que salga, que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Genesis chapter 8, 15 through 18. Then God spoke to Noah, saying, Go out to the ark, you and your wife, your sons and your son's wife with you. Bring out with you every living thing of all the flesh that is with you, birds and cattle, and every creeping thing that creeps on the earth, so they may abound on the earth and be fruitful and multiply on the earth. So Noah went out, and his sons and his wives and his son's wife with him. Vemos aquí We can see in this scripture, cuando Dios le habla a Noé y le dice: salgan, es tiempo. when God tells Noah, get out, it's time for you to get out of the ark. Y la obediencia a Dios es algo que nosotros debemos de tener siempre pendiente. And the obedience to God is something that we always have to be. Y no solo le dijo que salieran, He not only told him to get out, sino que fueran fructíferos y se multiplicaran. that to be fruitful and multiply themselves. Porque Dios tenía que volver a hacer el Replenish. replenecimiento, ¿cómo es que cuál es la palabra? A replantar la tierra. Because the Lord asking just, he needed to Escúchame, Dios tiene replenish que the earth. replantar la tierra. He needed Entonces, to replenish the earth. La obediencia a Dios So the obedience to God es importante para nosotros porque Dios tiene planes para cada uno de nosotros. it is important. The Lord has planned for each individual. Hay personas que dicen: no, que yo no puedo hacer eso porque yo no tengo talento para eso. No, que yo no puedo hacer esto porque yo no tengo Some talento people say I para eso. don't have the skill to do this and that, Pero Dios tiene algo para usted. but God has something for each one of us. Usted puede ser una persona analfabética, You could be a person that doesn't know the ABCs, and pero Dios tiene un plan para usted. but God has a plan for you. Ese plan puede ser usarlo para que usted traiga a sus familias a It Cristo. could be a plan that you could bring your family to the Lord. Ese plan puede ser para que usted vaya donde el vecino The plan could be that you go and share the gospel with your y plante la neighbors, semilla de la fe en el corazón de ellos. and you plant the seed of faith in their heart. Ese plan puede ser que usted venga a la iglesia a limpiar la iglesia, por ejemplo. The plan could be that you come to church and clean the church. Y a través de beside eso usted está haciendo una obra para Dios. you. And through that you serving the Lord. Es más importante que seamos obedientes y esperar el momento en que Él nos llame. It is more important to be obedient and wait on the call from God. Fíjense, lo primero que hizo Noé fue ser obediente a Dios por 120 años. Look, the first thing I Noah did was to be obedient for 120 years. Y eso tuvo que tener mucha paciencia él para hacer esto. You have to have a lot of patience to be able to do so. Pero él duró 120 años trabajando en la obra de Dios. But he was serving him 120 years. Porque 120 años duró haciendo esta arca. Because he built the ark, it took 120 Yo me years to build the ark. imagino la gente relajándolo. I can imagine people mocking him. Relajándolo porque este tiene que ser un loco haciendo un arca que Dios viene, que va a haber un diluvio, está loco. Mocking him, thinking he was crazy for building an ark. Y año viene y año van y el hombre fajado ahí. And year by Clavando year, he clavos. was still building the ark. Pero ¿qué pasó a los 120 años? But what happened at 120 years? Cuando el arca cerró la puerta y la gente se estaba ahogando. When the ark closed the door and Y vienen a nobody tocar was- la puerta y no hay quien le abra. and nobody opened the door back to him. Tenemos que tener cuidado y hacer la voluntad de Dios. We have to be careful and be obedient to God and do His will. Nosotros a veces nos apresuramos a hacer las cosas. We sometimes, go before las the cosas Lord's no time salen and do bien. things. And that's not how it works. Pero cuando Dios tiene el control de todo But when God is in control of everything, y sabe cuándo nosotros tenemos que dar un paso adelante, and He knows when we have to step up, cuándo tenemos que movernos de aquí para allá, when we have to go back and forth, y hacemos eso, and we do according to His Todo will sale and bien. instruction, everything starts falling into place. así es que vamos a darnos tiempo
So let's give ourselves time para ver lo que Dios tiene para nosotros, to see what God has for sin us apresurarnos para hacer las cosas. without rushing to do things without Dios sabe rushing. el momento preciso hasta el último segundo de cuando las cosas van a salir God bien. knows the precise time when things are going to be done. O sea, Él nos encomienda las cosas y nosotros tenemos que ponerlas en acción. He commands us to do something, but we have to put them in action. Pero tenemos que hacerlo de acuerdo a su mandato. But we have to do according to His O instructions. sea que vamos a esperar como Noé, Let's wait like Noah, con obediencia y paciencia, with obedience and patience. porque Noé es un gran ejemplo para nosotros Because Noah is a great example for us de lo que sucede cuando esperamos pacientemente en Él. of what happened. We patiently wait on Vamos a God, orar. on God. Let's pray.